Verso 6 en adelante. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y vamos al verso 14 ahora. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Puede ir a tomar su asiento. Gloria a Dios. Saben que meditaba en estos tiempos, ¿no es cierto?, en una palabra que la iglesia conoce, y la conoce, pero no la usa habitualmente. Qué tremendo, porque sabemos que está, pero no lo usamos. Y la palabra es discernimiento, el discernimiento espiritual. Y ¿sabe usted que el Señor ha querido desde el comienzo? El deseo del Señor siempre ha sido que el hombre se dirija gobernado por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Ese ha sido siempre el deseo del hombre. Pero ¿qué pasó? Volvemos siempre al comienzo, a la historia del comienzo, que es cuando el hombre cayó. Usted sabe que Dios, cuando creó al hombre, lo creó un cuerpo que contiene el alma, y el alma que contiene el espíritu. Y entonces, cuando Dios lo creó perfecto, y ese hombre estaba en comunicación directa con Dios. Pero a causa del pecado, llegó la muerte espiritual. ¿Qué llegó a causa del pecado? La muerte espiritual. Y lamentablemente, a causa del pecado y de la muerte espiritual, el hombre dejó de dirigirse, de ser dirigido por el Espíritu de Dios, de ser gobernado y de moverse bajo la directiva de Dios, para empezar a moverse. ¿Por qué? Por su alma. Por lo que hay en su alma. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en el alma? Podemos encontrar que están los pensamientos, que están las emociones y que está la propia voluntad del ser humano. Y entonces el hombre empezó a moverse y a vivir conforme a sus propios pensamientos. El hombre natural, el hombre sin Dios, empezó a moverse sin la guía del Espíritu Santo, sin la guía de Dios, del Espíritu de Dios, y empieza a apoyarse el hombre en su propia sabiduría. Empieza a apoyarse en su propia fuerza y en su propia capacidad. Empieza el hombre a apoyarse, dijimos entonces, en su propia sabiduría,
en su propio intelecto, en sus propios pensamientos y aún en lo que siente. Yo siento que tengo que hacer esto o siento que tengo que hacer aquello. Entonces empezó a ser un hombre, el hombre natural empezó a ser dirigido por sí mismo, por sus propias emociones, por su propia capacidad, por su propia fuerza, por su propia sabiduría. Y no digo que la sabiduría sea mala, porque es bueno alcanzar conocimiento. Es bueno que hay hombres que naturalmente son sabios. La experiencia, la vida, te va dando una capacidad de interpretar un montón de cosas. Hay un conocimiento que yo el otro día lo explicaba en el estudio bíblico, que es el conocimiento cognitivo, que es a medida que el ser humano va teniendo experiencia, ya empieza a reconocer un montón de cosas. Entonces, cuando un niño o una persona se quema con algo que es muy caliente, ya sabe que no tiene que tocar ahí. Entonces, el nene, si metió el dedo en el enchufe y sabe que eso le sacudió, no va a volver a meter el dedo en el enchufe, o si lo hace, va a tener cuidado, ¿no es cierto? Pero no lo va a volver a hacer. Entonces, esa sabiduría es la sabiduría que el hombre o la mujer va adquiriendo con el diario vivir, con la experiencia diaria. Y entonces el hombre se dirige de esta manera. Pero cuando nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos al camino de Dios? Diga conmigo, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, resulta que recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces ahí empieza un proceso que se llama redención y regeneración. Lo que estaba muerto, el espíritu que estaba muerto, ahora recibe vida a través del Espíritu de Dios, que es depositado en nosotros. Y entonces lo que estaba muerto, o la conciencia que estaba muerta, empieza a recibir también vida, empieza a ser una conciencia regenerada. Lo que antes no entendíamos, ahora a través de la vida del Espíritu empezamos a entender y empezamos a ver, porque son abiertos nuestros ojos espirituales. Ahora, aquí la palabra dice que hablamos sabiduría a los que han alcanzado madurez. En el proceso espiritual, nosotros tenemos que entender que en el proceso espiritual es como también esto lo enseñamos en el estudio bíblico, que es importante que nosotros podamos participar de los estudios bíblicos, porque de esa manera vamos a adquirir conocimiento de qué, de la palabra, y conociendo la palabra vamos conociendo el corazón, los pensamientos y el deseo de Dios para su pueblo. Y entonces cuando nosotros adquirimos este Espíritu Santo y empezamos a recibir del Señor su luz, su claridad, entendemos que el Señor viene para transformar nuestra vida. Diga conmigo, no alcanza con la redención y la regeneración. Es necesaria la transformación, porque como nos ha enseñado también el pastor Pablo, ¿no es cierto? Nos ha dicho a través, ¿no es cierto? El pastor Pablo nos enseña, pero también a través de la palabra, ¿no? Que muchos dicen, tengo a Cristo en el corazón, y siguen viviendo su vida en forma natural y ya no la quieren vivir en forma espiritual. Hay cosas que no quieren dejar, entonces viven en forma natural, en forma mundana. Y entonces piensan, no, pero yo recibí a Cristo en mi corazón. Me pasa algo y yo me voy al cielo. Quiero decirte que no alcanza solamente con la redención y no alcanza solamente con la regeneración. Necesitamos ser transformados. Porque nosotros podemos, quiero que explicarle algo, nosotros podemos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando nosotros aceptar a Cristo en nuestro corazón, viene de la mano con la transformación.
Si nosotros realmente le hemos abierto el corazón a Cristo y hemos abierto el corazón a la palabra de Dios, no podemos seguir viviendo la vida mundanamente o como antes la vivíamos. Tiene que haber una transformación, y esa transformación empieza desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Y entonces, como les decía, viene esa regeneración a nosotros. Nuestra conciencia, que antes no entendía, ahora empieza a entender. ¿Pero por qué? Por la luz que trae el Espíritu de Dios a nosotros. Y lo que nosotros hemos recibido del Señor es el Espíritu que nos trae también. No solamente el Espíritu nos exhorta, no solamente el Espíritu nos reta, nos dice cuando las cosas están mal, sino que el Espíritu de Dios es el mismo Dios, es la misma presencia de Dios puesta en nosotros. Hoy nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para vivir nuestra vida en forma natural? No. Porque el deseo de Dios es que su iglesia sea dirigida, como dije al principio, por el Espíritu de Dios, sea gobernada y dirigida por Dios. Que nosotros, si recibimos a Dios, ya no podemos dirigirnos ¿bajo qué? Bajo el hombre natural. ¿Y qué es dirigirse bajo el hombre natural? Bajo nuestras emociones. No podemos dirigir bajo nuestras propias creencias, bajo lo que nosotros sentimos o bajo lo que nosotros pensamos. Si hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que entender que nuestra vida la tenemos que vivir dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted sabe que hay un proceso, y ese proceso es un proceso que es nacer, como esto es lo que le estaba por decir antes. El proceso espiritual es nacer, crecer y madurar en la vida espiritual, que es cualquier proceso que tiene toda vida natural en la tierra. La vida vegetal, usted planta una semilla, la semilla germina, echa raíz, crece, echa un fruto, se hace grande, ¿no es cierto? Y alcanza una vida espiritual, alcanza una madurez, pero después en la vida natural, ¿eso qué pasa? Se muere, se seca. Pero en la vida espiritual no pasa así. Dice la palabra que mientras el hombre natural, el cuerpo del hombre se va deteriorando día tras día, el hombre espiritual, ¿qué pasa? Se renueva. La vida espiritual no puede morir, pero sí es necesario que la vida espiritual crezca en nosotros. Porque si nosotros no crecemos, quedamos como niños espirituales, quedamos como personas enanas espirituales, sin crecimiento, sin madurez. Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Juan, el apóstol Juan, cuando dirige esta epístola, escribe a tres tipos de, vamos a decir, de creyentes. Y entonces cuando Juan dirige esa palabra, dice, hijitos, le habla a aquellas personas que han nacido recientemente. Cuando un niño nace, cuando un bebé nace, usted lo tiene que asistir, usted lo tiene que cambiar, usted lo tiene que cuidar de que no se enferme, lo tiene que alimentar, le tiene que dar amor, le tiene que dar el alimento adecuado, porque no puede comer cualquier alimento, y es una persona que aún está frágil, ¿no es cierto? Entonces necesita del cuidado de una persona madura. ¿Quiénes son esas personas maduras o quién deberían ser? Los padres, que cuidan de la vida de ese bebé hasta que ese bebé empieza a desarrollarse, hasta que ese bebé empieza a adquirir capacidad, empieza a caminar, empieza a entender, desarrolla el habla, desarrolla el intelecto, desarrolla la comunicación, ¿no es cierto? Y ya se hace un joven, después se hace una persona adulta. El apóstol Juan también dirige las palabras, ¿a quién? Se las dirige a los jóvenes. ¿Y quiénes son los jóvenes espirituales? En el libro de 1 Juan capítulo 2 dice, jóvenes que habéis vencido al maligno.
¿Qué quiero decirte con esto? Que habéis vencido al maligno y que ya son fuertes. Quiere decir que un hijito, un niño espiritual, no tiene la misma fortaleza o la misma madurez espiritual que tiene un joven. ¿Por qué? Porque los jóvenes espirituales dicen que son más fuertes espiritualmente hablando. Y luego también le dirige las palabras y no solamente son fuertes, sino que son fuertes para resistir y vencer al maligno, para vencer las tentaciones, para vencer en medio de las luchas, para vencer en medio de las pruebas. Y después están los padres espirituales, que se dirigen a los padres espirituales, que son las personas que han alcanzado la madurez plena espiritualmente. ¿Y sabe cómo lo llaman? Le dice, porque ustedes conocen a Dios. O sea que en el proceso de madurez nosotros vamos conociendo a Dios. Diga conmigo, en el proceso de madurez vamos conociendo a Dios. Hasta ahí, usted me ha entendido, pude expresarme bien. Bueno, la palabra dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Ahora, el deseo de Dios es que su iglesia sea procesada, transformada y dirigida. Si Dios, el primer paso para entrar en ese proceso es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces aceptamos a Cristo, Dios deposita su presencia en nosotros y empieza a hacer esa obra. Pero hay una parte, iglesia, que Dios la hace, pero hay otra parte que nosotros la tenemos que hacer. Entender y empezar a conocer a Dios y poder entender cuáles son los planes y los propósitos de Dios para su vida. El otro día, no sé si fue en el día de hoy o en el día de ayer, el profeta, el pastor Pablo compartía, ¿no? Y decía, compartía un pequeño reel y decía que hay gente que solamente vive su vida por los milagros. Yo quiero recibir de Dios la sanidad, yo quiero recibir de Dios la liberación, yo quiero recibir la prosperidad. Que no está mal recibir, porque Dios nos puede dar y nos da todas esas cosas. Pero quiero decirte que las personas, o si en alguna área de tu vida tú estás viviendo de esa manera, estás teniendo un conocimiento limitado de Dios, porque Dios no es solamente eso. Lo que Dios quiere entregarnos es tan profundo, es tan grande, es tan maravilloso, que nosotros vamos a recibir todo eso, porque eso viene de la mano de Dios. Cuando nosotros recibimos a Dios, lo primero que recibimos es salvación, redención, pero también viene la liberación, la sanidad, la restauración, pero tiene que venir de la mano también con la transformación. Si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que entender que tenemos que vivir una vida transformada. Hay gente que piensa que primero es servir y después es ser transformado. No, porque Dios no puede utilizar algo que no está transformado, algo que no está santificado, algo que no está cambiado. Entonces, Dios no puede usar algo que está corrompido, sino tiene que usar algo que realmente está siendo transformado por Dios. Entonces, todo lo que Dios utilizó en la antigüedad, en el tabernáculo, en el templo, en el Antiguo Testamento, dice que todo estaba santificado por Dios. Y entonces cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, dice, un ejemplo, dice que Dios le dio todas las directivas a Moisés de cómo tenía que ser el tabernáculo. Cada utensilio, cada pieza que componía el tabernáculo reunión. Y antes de que todo el tabernáculo se pusiera en funcionamiento, dice que Moisés tuvo que agarrar el aceite de la santa unción y ungir cada utensilio, ungir cada cosa que pertenecía al tabernáculo, y que después que ungieron
dice que la gloria de Dios descendió sobre eso. Pero primeramente los utensilios del tabernáculo y cada parte que componía el tabernáculo tenían que ser construidas y hechas bajo la directiva de lo que Dios había dicho a Moisés, bajo lo que Moisés quería, bajo lo que Moisés deseaba o bajo lo que Moisés pensaba. No, Moisés pasó muchos días en el monte Sinaí recibiendo la revelación. ¿O usted piensa que Moisés fue y dijo, bueno, a mí me parece que esto es así? No, cada cosa que Moisés tuvo que crear y fabricar fue bajo la directiva, bajo la visión, bajo la revelación y bajo la dirección de Dios. Entonces, espiritualmente, hoy nosotros somos esas piedras, dice piedras vivas somos. Cristo es la roca y nosotros somos piedras vivas. Dice que Cristo es el fundamento y nosotros somos esas piedras vivas que se van edificando sobre Cristo. Ahora, cualquier piedra no, tiene que ser las piedras transformadas. Esto es parte de otra enseñanza, pero quiero explicarle, este es un principio espiritual. Entonces, no alcanza solamente con haber recibido al Señor. Obviamente que si una persona está a punto de morir, no nos salgamos del contexto, nosotros estamos hablando para nosotros que estamos caminando diariamente. Si una persona acepta al Señor antes de morirse, obviamente, y lo acepta de corazón y Dios le perdona, obviamente que el Señor va a rescatar su alma. Pero nosotros que hemos recibido y que estamos caminando diariamente con el Señor, necesitamos vivir esta vida transformada. Dice, sabiduría para los que han alcanzado madurez, dice 1 Corintios 6. Y esto es lo que yo quiero hablar hoy. Para poder hablar del discernimiento y para poder hablar de esta sabiduría, necesitaba explicar todo este proceso y cuál es el deseo del corazón de Dios. Y entonces yo lo primero que dije es, quiero hablarles, estuve meditando mucho, en algo que la iglesia debería tener o que la iglesia conoce, pero no lo usa, y es el discernimiento espiritual. Y entonces quiero explicarte, iglesia, un poquito qué es el discernimiento espiritual. Obviamente que tenemos que entender que este discernimiento y esta sabiduría que nosotros alcanzamos, la vamos alcanzando con la madurez espiritual. Somos niños, somos jóvenes, somos padres espirituales, vamos madurando en la vida cristiana. Y así como en la vida natural, con el correr de los años, nosotros vamos adquiriendo habilidades y vamos adquiriendo un conocimiento natural. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Entonces, a mayor madurez espiritual, ¿no es cierto? Ya dejé de ser un niño para pasar a ser un joven, dejé de ser un joven para ya alcanzar una madurez más grande espiritual. Yo voy alcanzando mayor conocimiento de Dios, mayor sabiduría y voy alcanzando mayor discernimiento. Y este discernimiento no es un adorno que vos lo colgás ahí, y está ahí, sí, ese es el discernimiento, sino que es algo que el cristiano debería conocer y debería utilizar a diario. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y aquí quiero detenerme. Dice, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Obviamente que hay algunas falsificaciones que son muy buenas. Usted sabe que usted va a la salada, ¿no es cierto? Y por ahí dice, bueno, me voy a comprar un pantalón, y dice, uy, qué buen pantalón de tal marca, ¿no? Y resulta que está fabricado por nuestros vecinos bolivianos, ¿no es cierto?, del país boliviano, ¿no? Y le pegan una linda etiqueta de la marca y está tan bien hecha esa prenda que usted dice, sí, esta prenda es original, pero ¿es original?
fue fabricada en la fábrica de esa marca. No, está muy bien hecha, es una falsificación. Y justamente usted sabe que ahora, cuando reabrieron la salada, lo que prohibieron es las marcas truchas, ¿no es cierto? Pero había algunas zapatillas, prendas que eran tan buenas que uno podría decir tranquilamente que eran de la marca, ¿no? Pero, ¿qué pasa espiritualmente? Cuando nosotros tenemos una madurez espiritual, ya podemos discernir algunas cosas. Y cuando nosotros tenemos una vida de comunión con Dios, ya tenemos la capacidad de discernir. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, aún más tenemos la capacidad de discernir. Pero ¿qué pasa cuando, un ejemplo, se presenta un hermano o se levanta un hermano en la congregación y está en desacuerdo, un ejemplo, con la doctrina, o está en desacuerdo con la enseñanza, o está en desacuerdo con la dirección pastoral, y este hermano puede que no diga nada, pero está en desacuerdo en su corazón? Pero la palabra dice que lo que abunda en el corazón es lo que manifiesta la boca. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona empieza a manifestar la disconformidad y nosotros la estamos escuchando, que no estamos discerniendo? Y no podemos discernir que lo que está saliendo de la boca de esa persona está mal. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, conociendo la palabra de Dios, entendiendo lo que Dios nos habla acerca del enojo, acerca del desacuerdo, acerca de los pleitos, las contiendas, acerca de la murmuración, y nosotros estamos escuchando que lo que está saliendo de la boca de esa persona es su carne, es su enojo, no es algo que sale del Espíritu, y nosotros no tenemos la capacidad de discernir de que esa persona está mal y está haciendo algo malo, y lo avalamos, y no solamente que lo avalamos, sino que todavía nos termina perturbando. ¿Amén? Amén. Es lo mismo que es lo que pasa en tu casa. Vos estás en tu casa y de repente empieza una discusión, pero vos no tenés la capacidad de discernir que una discusión, que un pleito, un desacuerdo, las peleas, las contiendas son obras de la carne, no son obras del Espíritu, y que no son puestas por Dios para edificación, sino que son utilizadas por el diablo para destrucción, y que esas obras de la carne vienen para destruir el propósito de Dios en tu vida. Y entonces no lo sabes. ¿Qué pasa cuando estamos viendo todas esas cosas y no tenemos la capacidad de discernir o la capacidad de ponerle un parate, un alto, y echar fuera esas cosas de mi casa, echar fuera esas cosas de mi familia, y aún frenar eso cuando está pasando en la iglesia y no permitir que eso continúe? ¿Sabe? Si usted pone, por ejemplo, pone un montón de fósforos, uno bien pegadito al otro. Si usted enciende un fósforo, ¿qué va a pasar? Los fósforos van a reaccionar, se van a prender todos, ¿no es cierto? Prende uno, prende otro. ¿Qué pasa si usted saca un fósforo del medio? O saca dos fósforos del medio, y deja un espacio. Va a haber fuego hasta un punto, pero no se va a continuar, porque hay un faltante de fósforo. ¿Sabe quién son esos fósforos que faltan? Son las personas maduras espiritualmente que pueden detectar que la murmuración, que el chismerío, que las injurias, las calumnias no son de Dios. Y entonces lo detectan, y entonces donde no hay alguien que quiere escuchar murmuración, se corta la murmuración. Es tan pecador el que murmura como el que escucha la murmuración y participa, porque si usted no la frena tarde o temprano, la murmuración le va a terminar afectando el corazón. Entonces viene una persona que está en disconformidad con el pastor y empieza a decir, un ejemplo, en esta iglesia hay preferencia, no, el pastor prefiere a tal hermano, a tal hermana, el pastor tiene su equipo de trabajo, y entonces, si usted no frena eso,
si usted no está entendiendo lo que usted está recibiendo en la casa del Señor, si usted no está entendiendo la palabra, la santidad de la palabra, la dirección de la palabra, los milagros que se están moviendo, las liberaciones que se están moviendo, y empieza a prestar oído a eso, ¿sabe qué va a pasar? La comunión de usted se va a ver afectada. ¿La comunión con quién? Con Dios y con el pastor. Porque después del chismerío, usted no lo va a ver al pastor con los mismos ojos, o a la pastora con los mismos ojos. Va a tener esa desconfianza. Entonces, esa obra satánica vino para destruir la obra de la iglesia. ¿Está entendiendo? El discernimiento también es la capacidad de tomar decisiones sabias. ¿Basarse en qué? En la verdad. ¿En qué verdad? En la verdad de la palabra. La palabra es la verdad. Mi palabra es la verdad, dice el Señor. Yo soy la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo ya estar tomando decisiones basadas en el hombre natural. Yo les dije, el hombre natural, el que vive sin Dios, se apoya en su propio conocimiento, en sus emociones. Entonces, pero el hombre espiritual ya no se debería apoyar en el hombre natural, porque ahora su apoyo es Cristo. Porque entiende que los planes y los propósitos de Dios para su vida es que Dios quiere que nosotros seamos dirigidos por Dios, dirigidos por Él, que seamos gobernados por el Espíritu de Dios, porque ese siempre fue el plan de Dios desde el principio. ¿Usted está entendiendo? El hombre que es maduro espiritual, y cuando digo hombre me refiero a todos los que hemos nacido, ¿no es cierto? El hombre y la mujer que han nacido de Dios, que hemos nacido de Dios. Cuando somos maduros espirituales, no nos debe afectar lo mismo que nos afectaba antes. Ahora, yo pregunto, si siempre termino afectado emocionalmente, angustiado, enojado, amargado, entristecido, abriendo el corazón a ese tipo de perturbaciones, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué está faltando? Está faltando vivir una vida conforme a Cristo. Vivir una vida conforme a Cristo es vivir una vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Y entonces estoy dejando de vivir una vida en Cristo Jesús para vivir una vida natural. Vuelvo a lo viejo. Dejé de vivir una vida espiritual, si es que la estaba viviendo. No sé si usted me entiende. Para seguir viviendo una vida mundana o una vida natural. Amén. Sigo viviendo bajo lo que yo creo, entonces voy y tomo decisiones, me angustio por las luchas, me angustio por los problemas, me angustio por las enfermedades. Cuando el cristiano es maduro, aunque tenga luchas y aunque tenga problemas, ya no se va a dejar afectar. Pero cuando el cristiano empieza a tener problemas, empieza a tener lucha y se empieza a afectar y se empieza a angustiar, está abriendo las puertas de su corazón a esas cosas, a la angustia, a la desesperación. Y entonces, ¿dónde queda la paz del Señor en nuestras vidas? El Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Entonces, pero si nosotros nos angustiamos y dejamos que esas cosas nos aflijan, nos amargan, nos hagan tomar malas decisiones y vivimos tomando malas decisiones y una vez y otra vez, y le terminamos diciendo al Señor, Señor, otra vez me equivoqué, y tenés 40 años de evangelio y no cambiaste el carácter, no cambiaste tu corazón, no lo dejaste formar, no te dejaste transformar por Dios, no dejaste que el Señor obrara en ti y seguís siendo la misma persona natural. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que la iglesia, la gran parte de la iglesia sigue viviendo una vida natural, guiado y apoyándose en su propia sabiduría, en su propia fuerza. Y entonces, ¿sabes qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que mandar procesos. Manda un proceso. Ay, ¿por qué Dios me manda este proceso? Porque no entendiste. Porque Dios tiene que mandar procesos para romper con todas esas cosas que aún no han sido rotas en tu vida, porque no las has querido entender, porque no las has querido someter al Espíritu. ¿Sabes lo que pasa con una piedra preciosa o por ejemplo, con un diamante?
¿Sabe que el diamante está formado, por ejemplo, bajo la gran presión? ¿Bajo qué? La gran presión. Y recibe esa piedra, recibe una gran presión, y bajo esa presión dice que, ¿usted sabe lo que pasa? Yo le voy a enseñar algo de un poquito de físico y termodinámica. ¿Usted sabe, alguna vez infló su bicicleta con el inflador? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez después de inflar mucho la bicicleta, tocó el inflador? ¿Qué tal? ¿Cómo está el inflador? Caliente. ¿Sabe qué hace Dios? Te manda fuego, Señor. Te manda presión el Señor. Y cuando el Señor te manda fuego, te manda presión, te va transformando. De algo, de una piedra que no tenía la dureza, que no tenía la belleza y que no tenía las características que tenía que tener, la va transformando en ese diamante. Le da ese proceso de la madurez. Ese es el proceso de la transformación. Y entonces Dios lo hace a través de esos procesos. Esos procesos espirituales. Y hay cristianos que no entienden por qué. Pero después del proceso, entonces vos tenés el proceso, y después de que procesa Dios te manda la prueba. El proceso y la prueba. A ver, ¿sirvió el proceso o no sirvió? ¿Se transformó o no se transformó? Amén. Y entonces Dios manda el proceso y manda la prueba. Pero después también Satanás pone la traba y hay luchas. Y entonces el cristiano no puede distinguir entre el proceso, entre prueba y entre el ataque del diablo. Y así andan los cristianos, afligiéndose por todo, viviendo una vida sin este discernimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. También el discernimiento es entender cuál es la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Hay veces que en el medio del proceso también tenemos que pasar por enfermedades. O nuestros hijos pasan por enfermedades. Hay otros que dicen, están enfermos y no quieren ir al médico. No, porque Dios me va a sanar. Está como esa, no sé, seguramente que ya lo escuchó, pero es como un cuento, ¿no? Que había un náufrago que quedó en una isla. Entonces oraba a Dios el náufrago, estaba solo, y oraba ahí, Dios, mandame, rescatame, Dios, manda tus ángeles, Dios, manda. Entonces pasa un barco, se podría haber ido con el barco, no se fue con el barco. Señor, salvame, le mando un helicóptero, Señor, salvame, no va con el helicóptero. Y pasó, Señor, no me salvaste, pero te mandé un barco, te mandé los buzos, te mandé la lancha, te mandé el helicóptero, te mandé un avión, te mandé un globo aerostático, te mandé tantas señales, pero no entendiste. Y entonces, y hay algunos que están así, no voy al médico porque el Señor me va a sanar. Y por ahí pierden su paz cuando no llega la sanidad. Pero nosotros tenemos que entender que mientras yo voy y cuido mi cuerpo, porque también tengo que entender eso, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo tengo que cuidar. Entonces, voy al médico, no está Satanás en el médico, ojo, es un médico que trata de cuidar la salud. Entonces yo voy y me hago un tratamiento, pero tengo que entender que Dios puede orar de muchas maneras. Puede orar, me puede sanar instantáneamente, o puede orar a través de un proceso. Cuando ustedes, perdónenme si soy repetitiva, pero les cuento el testimonio para los que no saben, hace unos 21, hace exactamente 4 años atrás, sí, ya 4 años atrás, yo había salido del proceso del COVID y yo entendí que era un proceso, porque había cosas que tenía que romper en mi vida, y en ese proceso del COVID estuve en terapia intensiva, estuve un mes internada. Cuando salí de ese hospital no podía ni caminar, estaba así toda enclenque.
Pero entendí que era un proceso, y después de ese proceso yo no fui la misma persona, y los que me conocen de aquel tiempo saben que yo no fui la misma persona, fue un proceso de Dios. Después de ese proceso, a los 3 meses, viene un problema en mi salud. Yo pierdo un embarazo, y como yo ya tenía otra cesárea, la placenta, el saco gestacional, se pega en la cicatriz de la cesárea exactamente a 3 meses de haber salido de una terapia intensiva. ¿Qué pasa? Obviamente que yo tenía una felicidad inmensa porque yo realmente quería otro hijo. Y lo anhelaba y lo quería, pero en el medio del proceso ese hijo no pudo ser. Y además de eso encima, para colmo, el saco gestacional se pega en la cicatriz de la cesárea. Y quizás una persona que tenga un embarazo ectópico va, que nunca tuvo una cesárea, va y le practican un degrado, un raspaje, o le dan una pastilla, la persona puede eliminar todo el saco gestacional que queda dentro de la matriz. En el caso mío no. Y resulta que habían pasado 3 semanas, ¿cuántas semanas? 3, que yo tenía eso ya ahí sin vida. Y yo no tenía síntomas, no tenía fiebre, no tenía dolor, no tenía nada, pero eso se estaba pudriendo adentro. Imagínense si yo me hubiera quedado esperando el milagro del Señor. Señor, sáname, tú me vas a sanar. Señor, yo me arrodillé, clamé y dije, Señor, yo acepto tu voluntad. La madurez espiritual está en aceptar el proceso, en aceptar que tenemos que luchar, que pasar y entender cuándo es una lucha, cuándo es una prueba y cuándo es un ataque del diablo. Y entonces en ese momento yo digo, Señor, yo acepto tu voluntad, porque yo sé que vos tenés el poder. Si vos querés dar vida a esto o regenerar lo que se murió, lo vas a hacer. Pero guíame, solo te pido que me guíes, Señor. Y ese mismo día el Señor me da un sueño a la noche. Y el Señor me habla claramente y me dice que el bebé ya no estaba en ese sueño. Me dice, el bebé no estaba, pero hay un problema en el útero. Y cuando yo fui, al otro día, cuando fui al médico, me dejan internada, pero yo ya estaba con paz en mi corazón, porque yo sabía que estaba en las manos de Dios. ¿Sabe qué pasó? La ecógrafa, cuando empieza a buscar, dice, no, hay un problema. Me dejan internada en el momento y me operan. Y lo que me iban a operar en 4 o 5 días, y me terminan operando a 2 días. O sea, me interno, me tenía que hacer todos los estudios del COVID, que tardaban 48 horas, justo venía el 1 de mayo, que era feriado, no se sabía si había lugar en el quirófano. Y sabe que recibo una palabra, además del sueño que Dios me dio, iglesia, yo recibo una palabra de parte del profeta, y me dice, pastora, es necesario que usted pase por ese proceso quirúrgico. ¿Cómo? Diga conmigo, ¿en serio que lo pase? ¿Por qué? Dice, porque Dios la está guardando de algo peor. Dice, el cumplimiento de esta palabra profética va a ser cuando usted la abra el cirujano. ¿Sabe qué pasó? Cuando a mí me iban a operar, con esto era un 30 de... Esto fue, me internaron un 28 de abril, me iban a operar recién el 3 o el 4, porque yo estaba bien, no estaba con síntomas, nada. Y cuando de repente se hizo un lugar en quirófano, Dios preparó todo, y Dios es tremendo porque cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y entendemos que Dios es maravilloso y que la voluntad de Dios es perfecta y es buena, Dios está en control de todo. ¿Sabe qué pasó? A los 2 días, el 28, 29, 30 me operan a la mañana, y ¿sabe lo que pasó? Pasó como Dios había revelado. Cuando la médica abrió, no podía creer que ese útero ya estaba todo violeta, estaba todo tomado, ya se estaba pudriendo, y yo no tenía síntomas. Y sabe que una cirugía que podría haber durado media hora, 40 minutos, duró casi 4 horas, porque no podían cortar la hemorragia. Pero salí de ahí y el Señor me guardó. El Señor, y entonces
el cristiano que es maduro espiritual, yo no te digo que no te va a golpear una situación. Yo entiendo, porque creo que en estos 47 años que tengo he pasado como ya 10 veces por quirófano. Y bueno, Dios me trata de esa manera, Dios me forma de esa manera y yo me dejo formar por Dios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el cristiano es maduro, yo te digo que no te va a afligir. ¿Usted piensa que a mí no me dolió esa pérdida? ¿Usted piensa que yo no lloré? ¿Usted piensa que yo no clamé, no me arrodillé? Sí, pasé. Pero toda esa carga emocional, ese dolor, esa angustia, esa desesperación, la dejé en los pies del Señor. Y acepté el proceso y acepté la voluntad de Dios. Los procesos no son fáciles, porque los procesos vienen para romper lo que tiene que ser roto en nosotros. Los procesos vienen para desarraigar lo que tiene que ser desarraigado en nosotros. Si usted tiene que sacar de la pared un reboque que se está pudriendo, que está feo, ¿qué trabajo tiene que hacer el albañil? Tiene que mandar espátula, cepillo, tiene que sacar y tiene que hacer un trabajo duro para sacar todo lo que no sirve, para que cuando se ponga lo nuevo, quede bien. Entonces los procesos son permitidos por Dios y no son fáciles. Pero el cristiano que es maduro tiene que aprender a someter la mente, la emoción, a someter los pensamientos, a someter su corazón, todo bajo la voluntad de Dios. Y entender y creerle a Dios. Pero si en cada proceso me voy a enojar, que me enojo con Dios, ¿y por qué Dios no me prospera? ¿Y por qué Dios no me sana? ¿Y por qué Dios quiere hacer tantas cosas maravillosas, hermano? Dios quiere hacer y los procesos. Cuando yo siempre digo, cuando la lucha es más grande, vamos a ver la gloria de Dios más grande. Pero tenemos que creer y tenemos que manejarnos bajo este discernimiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y bueno, ya voy terminando. Quería hacerlo corto, pero ya estoy como el pastor Lucas. No se ve qué contagioso, gloria a Dios. Entonces, a mayor madurez, tenemos mayor discernimiento espiritual. Adquirimos en el mayor madurez, adquirimos mayor conocimiento de Dios. Conocemos a Dios. Entendemos que todas las cosas están permitidas por Dios y que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y adquirimos mayor sabiduría. ¿Cómo? La sabiduría del mundo no. Porque acá lo dice. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir espiritualmente? ¿Con qué sabiduría? ¿Con la sabiduría natural? ¿Con tus propias fuerzas? No. Parte del proceso. Cuando aquí dice, quiero aclarar algo. Cuando dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibir quiere decir no discernir. Cuando nosotros, como hijos de Dios, ya tenemos años en la iglesia, puedo entenderlo, como dije, de un niño espiritual, de un hermano que ha llegado recién, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo, que hay que ayudarlo a caminar en el camino de Dios, que hay que enseñarle la palabra, ¿no es cierto? Pero, discúlpenme la expresión, pero de los que ya son viejos, 20, 30 años de evangelio, y seguimos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Quiere decir que si el cristiano no puede percibir la condición en que está, que el cristiano no puede discernir la condición en que está viviendo bajo el hombre natural. Dejó de vivir en el hombre espiritual para seguir viviendo en el hombre que natural, o en el viejo hombre. ¿Cuánto dicen?
Andar en Cristo es andar en este hombre espiritual. Volvemos al concepto, es andar en el hombre que está redimido, que está regenerado y que está transformado. Amén. Y andar en el hombre que no es, no andar en Cristo, es andar en ese hombre natural, que se sigue manejando bajo sus propias emociones, bajo su propio pensamiento, que no puede discernir entre lo que está bien y lo que está mal, que no puede tomar una buena decisión. Entonces, la iglesia tiene que entender que tenemos que dejar el hombre natural, porque ahora no somos hombres naturales. Tenemos que vivir una vida, digamos, una vida espiritual. Amén. Y entonces, dirigido por el Espíritu es aceptar la voluntad de Dios, obedecer la palabra, obedecer los consejos pastorales. Porque hay muchos que vienen a pedir consejos cuando ya se mandaron la macana, cuando ya tomaron la mala decisión. Entonces vienen los pastores a buscar que el pastor les solucione. Que el pastor les solucione, que le dé consejos para solucionar el problema. Pero les hubiera sido mejor que hubiera venido al pastor antes de tomar la decisión. Y hay otros que vienen, eso tengo unos cuantos, que vienen, y entonces yo lo escucho, me tienen con la lata y me piden el consejo y después hacen lo que quieren. Y después cuando les va mal, ¡ay, pastora, no sabes lo que me pasó! Y no, pero yo no te había dicho que hicieras tal cosa, tal otra. Sí, pero bueno, no puedo porque usted sabe, me cuesta. ¿Y hasta cuándo te va a costar? O sea, ¿hasta cuándo vas a seguir de esa manera? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta qué? Te cuesta vivir en la vida espiritual. Te cuesta soltar tus propias emociones. Te cuesta soltar, porque no querés soltar, no querés vivir en el hombre espiritual. Obedeciendo a los pastores, buscando en oración, meditando en la palabra. ¿Quiere conocer a Dios? Medita en la palabra. ¿Quiere conocer el deseo de Dios para su vida? Venga, estudie la palabra, venga los martes, venga, escuche la palabra de Dios y usted va a crecer. Amén. Y pidiendo a Dios sabiduría divina, esta sabiduría, que Dios la da al que se la pide. Y al que quiere alcanzar sabiduría, es aquel que también se somete a Dios. Y entonces mientras usted va madurando y se va sometiendo en cada proceso, va alcanzando esa sabiduría. Lo dice el versículo 6, pidiendo a Dios sabiduría y apoyándome en todas las cosas en Dios. Entonces va a pasar que va a venir el proceso y usted no se va a afligir, porque sabe que el proceso es permitido por Dios. Va a venir la prueba y usted sabe que eso no lo va a afligir porque sabe que es de Dios. Y aún aunque venga el ataque satánico, usted va a tomar las armas espirituales y va a echar fuera al diablo. Lo va a resistir en el nombre de Jesús. Usted va a ganar. La palabra dice, resistir al diablo y la de vosotros. Amén, hermano. Quiero invitarlo a que pueda ponerse de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor.